Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal para escuchar más historias como la que vas a escuchar hoy. Esta historia fue enviada por uno de nuestros oyentes. Los nombres han sido cambiados para proteger su privacidad. Nunca pensé que estaría aquí, escribiendo sobre lo que nunca pude decir. Y mucho menos que lo estaría haciendo después de que ya fuera demasiado tarde. Mi hijo me pidió tiempo. Me lo pidió de la forma más sencilla y, a la vez, más desesperada. Papá, ¿puedes dejar de trabajar un rato y hablar conmigo? Lo dijo en voz baja, como si no quisiera molestarme. Y yo, distraído como siempre, le respondí, claro, hijo, en un rato. Ese en un rato nunca llegó. Lo vi irse a su cuarto, y lo vi encerrarse en su mundo, en sus juegos, en sus libros. Y yo seguí con lo mío. Con mi trabajo. Con mis problemas. Con mi constante necesidad de cumplir con todo lo que me imponía. Lo que no supe entonces, y lo entiendo ahora, es que él no necesitaba un padre perfecto. Solo necesitaba que yo lo viera, que lo escuchara, que le dedicara el tiempo que siempre prometí y nunca cumplí. Pasaron días, semanas, meses. La distancia no fue solo física, sino emocional. Yo me metí en mi mundo, en mis tareas, en lo que creía que debía hacer para ser un buen hombre, un buen proveedor, un buen padre. Pero sin darme cuenta, me alejaba cada vez más de lo que realmente importaba, mi hijo. Él dejó de pedirme tiempo. Ya no lo pedía. Al principio, pensé que era porque ya no me necesitaba tanto. Pero con el tiempo entendí lo que realmente estaba pasando, se dio cuenta de que nunca llegaba ese rato que le prometí. Un día, después de una larga jornada de trabajo, regresé a casa con la cabeza llena de preocupaciones. Mi hijo no estaba en su habitación. Lo busqué por la casa, al final, lo encontré en el salón, viendo una película. Pero no era lo mismo. Ya no era el niño que me pedía mi atención. Ya no era el niño que deseaba compartir algo conmigo. Me senté a su lado, pero algo en su rostro me hizo darme cuenta de que había algo más. ¿Qué pasa, hijo? Le pregunté. Él me miró por un segundo, y luego desvió la mirada hacia la pantalla. Nada, papá. Solo, no te preocupes. Algo me dolió en el pecho. No fue un grito, no fue una pelea. Fue algo mucho más silencioso. Fue la distancia que yo mismo había creado. Nunca pensé que estaría aquí, escribiendo sobre lo que nunca pude decir. Y mucho menos que lo estaría haciendo después de que ya fuera demasiado tarde. Mi hijo me pidió tiempo. Me lo pidió de la forma más sencilla y, a la vez, más desesperada. Papá, ¿puedes dejar de trabajar un rato y hablar conmigo? Lo dijo en voz baja, como si no quisiera molestarme. Y yo, distraído como siempre, le respondí, claro, hijo, en un rato. Ese en un rato nunca llegó. Lo vi irse a su cuarto, y lo vi encerrarse en su mundo, en sus juegos, en sus libros. Y yo seguí con lo mío. Con mi trabajo. Con mis problemas. Con mi constante necesidad de cumplir con todo lo que me imponía. Lo que no supe entonces, y lo entiendo ahora, es que él no necesitaba un padre perfecto. Solo necesitaba que yo lo viera, que lo escuchara, que le dedicara el tiempo que siempre prometí y nunca cumplí. Pasaron días, semanas, meses. La distancia no fue solo física, sino emocional. Yo me metí en mi mundo, en mis tareas, en lo que creía que debía hacer para ser un buen hombre, un buen proveedor, un buen padre. Pero sin darme cuenta, me alejaba cada vez más de lo que realmente importaba, mi hijo. Él dejó de pedirme tiempo. Ya no lo pedía. Al principio, pensé que era porque ya no me necesitaba tanto. Pero con el tiempo entendí lo que realmente estaba pasando, se dio cuenta de que nunca llegaba ese rato que le prometí. Un día, después de una larga jornada de trabajo, regresé a casa con la cabeza llena de preocupaciones. Mi hijo no estaba en su habitación. Lo busqué por la casa, al final, lo encontré en el salón, viendo una película. Pero no era lo mismo. Ya no era el niño que me pedía mi atención. Ya no era el niño que deseaba compartir algo conmigo. Me senté a su lado, pero algo en su rostro me hizo darme cuenta de que había algo más. ¿Qué pasa, hijo? Le pregunté. Él me miró por un segundo,
y luego desvió la mirada hacia la pantalla. Nada, papá. Solo, no te preocupes. Algo me dolió en el pecho. No fue un grito, no fue una pelea. Fue algo mucho más silencioso. Fue la distancia que yo mismo había creado. La siguiente vez que lo vi fue en su cumpleaños. Lo había olvidado casi por completo, ocupado como siempre en el trabajo. Recibí un mensaje de mi esposa diciéndome que no llegaría a tiempo para la fiesta. Por alguna razón, ese mensaje me despertó un poco. Me sentí culpable, pero al mismo tiempo, la excusa del siempre estoy ocupado estaba lista en mi mente. Me apresuré a llegar a casa, pero cuando entré en la casa, vi a mi hijo rodeado de amigos, riendo y jugando. Todo parecía normal, pero el ambiente era diferente. Él ya no me esperaba. Él ya no me necesitaba como antes. «¡Feliz cumpleaños!», dije, un poco forzado, mientras me acercaba a él. «Gracias, papá», respondió, pero no se acercó a mí. Algo en su voz me congeló. Ya no había esa emoción en su tono que había escuchado en años anteriores. Ya no estaba buscando mi aprobación. Esa noche, después de que sus amigos se fueron, me senté con él en su habitación. No sabía cómo iniciar la conversación. Sentía que había algo importante en el aire, algo que ya no podía ignorar. Sin embargo, las palabras seguían siendo esquivas. Él ya no me miraba como antes. «¿Por qué no me dijiste nada en la fiesta?», le pregunté, con cierta incertidumbre. «Porque ya no esperaba que dijeras nada, papá». «Ya no lo espero». Las palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza. «Lo siento mucho, hijo. Siento no haberte dado lo que necesitabas. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes?». Esa noche no dormí. Mi mente se quedó atrapada en sus palabras, en su indiferencia. Me senté en la sala, con las luces apagadas, mirando las fotos familiares en la pared. Vi todas las sonrisas que habíamos compartido, las tardes que habíamos pasado juntos cuando era pequeño, cuando aún podía ver la luz en sus ojos al verme. Pero ahora, esa luz parecía apagada. La distancia ya no estaba solo entre él y yo, sino también dentro de mí mismo. Me había convencido de que el tiempo estaba a mi favor, de que algún día podría cambiar las cosas. Pero ese algún día nunca llegó. No era solo un problema de tiempo, era un problema de prioridades. Mi hijo, mi familia, habían sido relegados a un segundo plano, siempre pensando que todo podría esperar. Y ahora, cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Pasaron varias semanas después de la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Yo estaba decidido a arreglar las cosas, a intentar recuperar el tiempo perdido, aunque sabía que no sería fácil. Pero había algo dentro de mí que seguía creyendo que todo podría solucionarse con un «te lo prometo, voy a cambiar». Decidí llevarlo al parque, como cuando era pequeño. Quería crear un ambiente tranquilo, donde pudiera hablar con él sin las distracciones del trabajo, sin la rutina diaria. Planeé todo. Tomé un par de bocadillos, unas bebidas, y lo llamé. «Oye, hijo, ¿quieres salir a caminar? Necesito hablar contigo». Me miró con una expresión que no pude leer. Era la misma mirada que había visto en la fiesta, la misma indiferencia. «Claro, papá». «Está bien». En el parque, caminamos en silencio. No era un silencio cómodo, era un silencio denso, que no se podía romper con palabras sencillas. Cuando éramos pequeños, solíamos reír y hablar durante horas sobre tonterías, sobre todo lo que había en nuestra cabeza. Pero ahora, ni siquiera sabíamos cómo empezar una conversación. Finalmente, me armé de valor y le dije lo que había estado guardando dentro. «Sé que no he estado allí para ti como debería. He estado ocupado, pensando que lo que hacía era lo mejor para ti, pero me equivoqué. Me perdí en mi trabajo, en mis preocupaciones. Y no me di cuenta de que lo único que necesitabas era mi tiempo, mi atención, mi presencia». Él me miró, pero no dijo nada. Solo miró al frente, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando una respuesta que no podía darme. Yo, no lo entendí antes, pero ahora lo sé. Y lo lamento. De verdad. Te prometo que voy a estar aquí más. ¿Te gustaría que habláramos más? ¿De lo que sea? Mi corazón latía rápido.
Me estaba abriendo a él, estaba poniendo todo lo que sentía en palabras. Pero la respuesta que recibí no fue la que esperaba. No fue la sonrisa que había anticipado. No sé, papá. No sé si ya valga la pena. Claro que sí. Vales mucho para mí, hijo. Yo valoro cada momento que me das, incluso si no te lo mostré antes. La verdad era que él ya no esperaba mucho de mí. Ya no esperaba mis promesas. Ya no esperaba mi amor incondicional. Había pasado tanto tiempo sin mostrarle lo que realmente sentía, que las palabras ya no podían arreglar lo que el tiempo había roto. Al día siguiente, le envié un mensaje. Lo hice porque me di cuenta de que nunca había usado ese canal de comunicación directa. Él pasaba mucho tiempo con su teléfono, y yo nunca lo había usado para acercarme a él. Para expresarle lo que sentía. Así que escribí. Estoy aquí. Siempre lo estaré. Quiero que me dejes ser parte de tu vida. Pero ahora sé que te tengo que escuchar antes de hablar. Te amo. Esperé. Y esperé. Pasaron las horas. El mensaje fue leído, pero no recibí respuesta. En mi cabeza, las dudas empezaron a crecer. Me sentí de nuevo frustrado, como si hubiera hecho todo lo posible, pero no fuera suficiente. Cuando finalmente vi que él estaba en casa, decidí que no iba a rendirme. Fui a su habitación y lo vi sentado frente a su computadora, con los auriculares puestos, absorto en algo que no podía ver. Me acerqué, tomé los auriculares de su cabeza y le pregunté, con voz suave. Hijo, ¿podemos hablar un momento? Él me miró sin emoción. Como si fuera algo que tenía que soportar. La indiferencia ya no me sorprendía, pero aún me dolía. ¿De qué quieres hablar, papá? Quiero hablar de nosotros. De cómo podemos empezar a arreglar las cosas. Él suspiró, como si estuviera agotado de tener que repetir lo mismo. Papá, yo no quiero que me hables de arreglar cosas. No quiero que me hagas promesas. ¿Sabes por qué? Porque las promesas se rompen. Y las palabras, ya no significan nada. Lo entiendo, respondí, con la voz quebrada. La lucha por recuperar lo perdido no era un camino lineal. Había días en los que sentía que estábamos avanzando, que todo se iba a solucionar. Pero había otros días, como este, en los que sentía que ya era demasiado tarde para pedir perdón. Lo que no entendía era que no podía forzar la conexión, no podía esperar que todo volviera a ser como antes solo porque me hubiera dado cuenta de mis errores. El tiempo perdido no podía recuperarse con palabras. Necesitaba demostrar mi cambio. Pero también necesitaba tiempo, el tiempo que nunca le había dado. Pasaron varias semanas después de la última conversación con mi hijo. A pesar de todos los intentos de acercarme, algo seguía estando entre nosotros. La barrera no era solo el tiempo perdido, sino que había algo más, la desconfianza. No me lo dijo directamente, pero era claro que él ya no esperaba mucho de mí. Pensé mucho en lo que me había dicho, las promesas se rompen. Las palabras ya no significan nada. Tenía razón. Las palabras ya no valían nada. Durante todo ese tiempo, había prometido estar allí, había hablado de cambiar, había hecho 1000 promesas que nunca cumplí. Y ahora me encontraba en una encrucijada, como demostrar que realmente estaba dispuesto a cambiar. Decidí que no podía seguir esperando a que él diera el primer paso. Tenía que ser yo quien lo hiciera, pero no solo con palabras, sino con acciones. Así que empecé a pensar en pequeños actos, en acciones concretas que mostraran que estaba dispuesto a poner mi tiempo, mi energía y mi corazón en lo que realmente importaba, mi familia. El primer paso fue dejar el trabajo a un lado. Estaba acostumbrado a llegar tarde, a irme temprano, a decir que no podía porque tenía que terminar un informe, o porque tenía una reunión urgente. Pero empecé a cambiar mi horario. Empecé a irme más temprano del trabajo. Lo primero que hice fue estar en casa para la cena, algo que nunca hacía. Al principio, él ni me miraba. Se sentaba en la mesa sin decir nada, comiendo rápido y volviendo a su habitación. Pero yo no me rendí. Cada noche, al menos intentaba estar allí, compartir una comida en familia, aunque fuera en silencio. Un día, me sorprendió. Llegó a la mesa con una sonrisa tímida y dijo: «Papá, ¿puedes ayudarme con un proyecto de la escuela?»
Era la primera vez que me pedía algo así. Algo tan simple, pero para mí fue un paso gigante. Estaba dispuesto a confiar en mí, al menos para algo tan cotidiano. Pero no me detuve ahí. Lo siguiente fue tomar su teléfono. Sé que suena extraño, pero yo nunca había controlado nada de su vida. Estaba tan ocupado con mi propio mundo que nunca me di cuenta de lo que estaba pasando en el suyo. Así que, un día, mientras comíamos juntos, le dije: ¿por qué no me dejas ver tu teléfono? Así puedo saber un poco más sobre lo que haces, por si alguna vez necesitas hablar de algo. Al principio se tensó. Estaba claro que no le gustaba la idea. Pero lo hizo. No era para invadir su privacidad. Era una forma de mostrarle que me importaba. No como un control, sino como un intento de estar presente en su vida, de saber lo que le gustaba, lo que le preocupaba. Después de unos minutos de dudas, él me entregó el teléfono. Pasaron varios días y semanas. Empezamos a hablar más, aunque no de todo. El silencio entre nosotros ya no era tan pesado. A veces, cuando me hablaba de sus amigos, de la escuela, de lo que hacía en su tiempo libre, sentía como si los muros alrededor de nosotros estuvieran comenzando a caer, poco a poco. Pero, aún había algo dentro de mí que me decía que no era suficiente. Empecé a darme cuenta de que lo que más necesitaba era demostrarle que realmente estaba allí para él, que no se trataba de las promesas, ni de lo que dijera. Lo que importaba era que él viera que yo estaba dispuesto a cambiar para ser el padre que necesitaba, no el que quería que él fuera el hijo que debía ser según mi visión. Una noche, después de una larga conversación sobre el futuro, me miró y me dijo: «Papá, ¿de verdad vas a estar aquí? ¿Por qué te necesito? Pero también necesito saber que no solo lo dices». Esas palabras me rompieron por dentro. Porque supe que lo había perdido antes. Supe que había sido un mal padre durante demasiado tiempo. Y ahora, estaba pagando el precio de mis errores. Pero lo más importante era que él estaba dispuesto a darme una oportunidad, y yo no podía dejar que se fuera por la borda. Esa noche me quedé en su habitación, sin decir mucho. Solo estaba allí, sentado junto a su cama, como nunca antes lo había estado. No teníamos que hablar. Solo teníamos que estar. Y ese simple gesto fue lo que finalmente me hizo entender que la relación que había perdido no la recuperaba con palabras, sino con un esfuerzo constante. Al final, no se trataba de cambiar todo de una vez, sino de estar dispuesto a ser constante. Porque las palabras ya no significaban nada. Pero si estaba dispuesto a estar presente, aunque fuera en los momentos más simples, eso era lo que realmente contaba. Y aunque aún me faltaba mucho por hacer, me di cuenta de algo: el tiempo no puede retroceder, pero siempre hay una oportunidad para hacer las cosas bien, si no dejamos de intentarlo. Gracias por escuchar esta historia. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien o en tu propia vida, no dudes en dejarnos tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión, tus experiencias, y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides suscribirte a nuestro canal para escuchar más historias reales como esta, y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Recuerda que tus historias también pueden formar parte de nuestro contenido, así que si tienes algo que compartir, déjanoslo en los comentarios.